Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal en el que sí que me gustaría decirte que por favor le dieras suscripción porque es totalmente gratuito y me ayudas un montón. En el día de hoy sí que me gustaría hablar sobre la gestión de Joan Laporta al mando del Fútbol Club Barcelona, ya que ha sido un motivo de muchísimas discusiones tanto para gente del Fútbol Club Barcelona como para gente que no es del Fútbol Club Barcelona. Porque a pesar de todo el Fútbol Club Barcelona sigue siendo uno de los equipos más importantes del mundo y sí que es verdad que está en el punto de mira de muchísima gente. Ahora sí que se ha dado el fichaje de Dani Olmo, o parece ser que se va a dar el fichaje de Dani Olmo por unos 62 millones de euros, y sí que me gustaría hablar un poco sobre la gestión que Joan Laporta está teniendo al mando del Fútbol Club Barcelona y que vosotros juzguéis básicamente si es una buena gestión o una mala gestión. Sí que creo que ahora mismo la gestión de Joan Laporta tiene pocos puntos a defender, ya que no creo que esté dando los frutos que podía dar una persona que diera una mejor gestión de la que está dando Joan Laporta, porque creo que está, como ya veremos ahora, un poco más presidencialista, un poco más personalista, como dice el millonario José Elías, que fue una de las personas que puso el aval para que Joan Laporta fuera presidente. Sí que es verdad que la masa salarial ha bajado bastante bajo el mandato de Joan Laporta, pero yo me gustaría dejar ver que no parece que fuera algo como que salía del propio Joan Laporta o que saliese de forma natural del propio Joan Laporta, que fuera un punto de su carta de presidente para presentarse a las elecciones, sino más bien que es algo obligado, ya que el presidente de la Liga, Tebas, y la propia Liga sí que están obligando al Barça a hacer un montón de ajustes, ya que la masa salarial que tenía el FC Barcelona era algo completamente absurdo, y en esto podemos estar de acuerdo todos. La masa salarial del Barça es que no tenía sentido, ya que, por ejemplo, para poneros un ejemplo, Samuel Umtiti en el Barça cobraba más que Lewandowski en el Bayern, siendo Lewandowski incluso hasta veces bota de oro y máximo goleador de la Bundesliga, ganador de la Champions en 2020, etcétera, y Samuel Umtiti cobraba más en el Barça. Esto es uno de los ejemplos, para que os hagáis una idea. Para que os hagáis otra idea, no creo que ahora mismo esté tampoco la filosofía Barça en este sentido mucho mejor. Sí que es verdad que la masa salarial ha bajado una auténtica barbaridad y primero ya sabemos quién no está en el Barça, que era quien más cobraba, que era Leo Messi, pero sí que es verdad que si te pones a analizar los datos, tenemos al supuesto mejor jugador del mundo, podríamos decir que es el mejor o uno de los mejores, Kylian Mbappé, en la escala salarial de la liga como en tercer lugar, ya que en primer lugar está Frankie de Jong. Sí que es verdad que esto no es un fichaje que hace Joan Laporta, pero bueno, ahí sigue cobrando una millonada del Barça, y en segundo lugar si es un fichaje de Joan Laporta como es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski va a recibir más dinero del Barça que Kylian Mbappé del Real Madrid, lo cual a mí me parece también un poco de locura. Ahora sí, con esto dicho, sí que me gustaría decir que el Barça va a volver a la regla del 1-1. ¿Cuándo? No se sabe, pero el Barça va a volver a la regla del número del 1-1 y sí que es bastante probable que sea durante este verano. Ya veremos a ver, estamos de momento en agosto, primera semana de agosto, y de momento no se sabe nada, pero sí que parece que están bastante cerca. Como decía antes, el billonario José Elías, ya lo conocemos por varios podcasts, es una de las personas que puso dinero para el aval de Joan Laporta. Sí que comentó que Joan Laporta era una persona que nunca había mentido a nadie, en el sentido de que él había dicho que su legislatura iba a ser muy presidencialista, es decir, a José Elías lo que le extraña de todo esto es el hecho de que en las empresas de máxima cotización que mueven tantísimo dinero, esto es completamente impensable. Que una persona mueva básicamente lo que viene siendo toda la empresa de una manera personalista, que es la palabra literal que usa él. Es decir, que es básicamente una persona que hace y dice todo en el Barça. Todo lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Y por eso ha tenido el Barça algunos problemas, como por ejemplo que alguien como Mateo Alemany, Jordi Cruyff, Reverter, el vicepresidente económico del club, CEO, etcétera, toda esta gente haya salido, y ya que otro candidato a la presidencia como es Víctor Font, dice que hasta más de 30 puestos dentro del Barça se han ido y no han tenido gente que los reemplace, o no todos en su totalidad. Entonces es básicamente que el que le diga que sí a la puerta se queda, el que le diga que no a la puerta, pues fuera. Eso es básicamente lo que está pasando. Esto puede tener cosas buenas y cosas malas, como el sentido de que Florentino Pérez, por ejemplo, en el Real Madrid, es el director deportivo, es el presidente, es el que lleva las cuentas, el que se hace todo, básicamente. Pero Florentino Pérez creo que es el mejor presidente de la historia y no se debería comparar nunca. Si hay otras personas como, por ejemplo, y no digo que este sea el caso, pero que como por ejemplo pueda ser Joan Laporta, que quiera parecerse un poco a Florentino en este sentido, de que sea básicamente una
todocracia, el que yo haga absolutamente todo, me parece que va a tener las de perder. Y no él, sino cualquier otro, que no sea Florentino Pérez. Creo que las cosas malas están saliendo más que las buenas en el sentido de que sí que es verdad que hay mucha gente que se ha tenido que ir y está dando ahora mismo sus frutos, como por ejemplo Deco. Deco es una persona que está puesta ahí por el presidente, que le dice que sí a todo al presidente, básicamente le da la razón en todo, pero sí que se está viendo en este mercado de fichajes que Deco no es a lo mejor la persona más competente para un mercado de fichajes, como está dejando ver ahora mismo sus debilidades, como esto. Otras cosas a resaltar sobre la gestión de Laporta es el hecho de cómo echa a Koeman. Sí que es verdad que se puso como cabeza de turco a Koeman, todo el barcelonismo se le echó encima, pero Koeman dijo una serie de cosas en rueda de prensa que luego repitió Xavi en rueda de prensa y no se tomaron para nada de la misma manera. Koeman dijo, esto es lo que hay, y se le echó todo el mundo encima de que no, que había que ganar, había que ganar, había que ganar, y Xavi dijo lo mismo y no pasó absolutamente nada, cuando los dos dijeron exactamente lo mismo. A Koeman se le echó de muy malas maneras, ya que, en mi opinión, creo que es que era un fichaje, Koeman era un fichaje que no había hecho Laporta y sí que quería hacer algo propio suyo y trajo a Xavi como si fuera el próximo Guardiola. Luego le echa de mala manera cuando era Xavi el que quería irse. Es decir, Xavi se quería ir, Laporta le convence para que se queda y a la semana siguiente le echa por unas declaraciones teniéndole que pagar finiquitos. Si se hubiera ido, pues no hubiera tenido que pagar nada. Para repasar algunas cosas que ha hecho Laporta al mando del Barça, me gustaría resaltar cosas como, por ejemplo, el hecho de que Laporta dice que mientras él ha estado de presidente, cuando se estaba presentando para la presidencia del Barça, que él como presidente nunca, el Madrid, había ganado una Champions. Bueno, de momento llevan 2 en 3 años. Luego también se ha pasado el verano hablando de Nico Williams para acabar con Dani Olmo. Dani Olmo por 62 millones, que a mi juicio me parece que es una posición que el Barça no necesita reforzar tampoco algo como locura, y va a pagar 62 millones de euros por ello. Yo no digo que Dani Olmo sea un mal jugador, pero sí que me parece que el Barça por 62 millones comprar a Dani Olmo me parece un poco sobrevalorado y un poco error. Luego también los ridículos que ha hecho en Europa, porque sí que es verdad que a pesar de que Koeman dijo que esto es lo que hay, ha caído 2 veces en Europa League, no ha ganado la Europa League y luego en Europa, en Champions, ha hecho 3 ridículos bastante espantosos. Sí que es verdad que este último ha tenido más mala suerte, pero aún así es un poco ridículo para un club como el Barça caer como ha caído. Los fichajes que está haciendo Víctor Roque, que viene en enero y ya en verano quieren venderle. O sea, casi sin minutos y ya directamente le quieren vender. Luego Rafinha, un jugador que cuesta también una barbaridad para el desempeño que da Rafinha, que tampoco es que sea un jugador malísimo, pero creo que no vale lo que pagaron por él. Y ya pasamos al siguiente, que es Ferran Torres. Rafinha por lo menos juega, pero Ferran Torres juega muy poco y me parece que por los 55 millones que costó, me parece que es un robo a mano armada y que el Barça pagó, vamos, sin mirar, básicamente. Es lo que digo, luego traes a Xavi, lo echas de mala manera, promete que Messi se va a quedar en un asado abrazando un maniquí y vemos que al poco se tiene que ir Messi entre lágrimas. Es decir, creo que él dijo lo de que Messi se quedará y le haré una oferta que no pueda rechazar abrazando un maniquí para ganar las elecciones, que luego lo que ocurre es que Messi se tiene que ir. Vende Barça Studios, y digo vende porque de momento aún estamos por esperar qué pasa con el dinero que se le debe al Barça por Barça Studios, pero de momento no sabemos nada y se ha vendido Barça Studios como por lo menos 3 o 4 veces sin haber visto absolutamente ningún dinero al respecto. Y luego lo que decía al principio, echas a Matteo Alemany y a Jordi Cruyff de manera completamente injusta a gente que era bastante competente. En definitiva, lo que quiero decir es que el Barça hoy en día, a día de hoy, y quiero hacer énfasis a día de hoy, es que el Barça no es uno de los clubes más atractivos que hay para un jugador, para fichar, porque sí que es verdad que ha perdido bastante atractivo, esto es así, y creo que en mi juicio está por debajo de clubes como Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Bayern o Arsenal. A día de hoy creo que es así. Ahora mismo el Barça no está entre los clubes más atractivos que hay. Sí que es verdad, incluso podemos meter ahí al Paris Saint-Germain, no porque el club sea atractivo en sí, sino porque paga siempre muchísimo dinero. Esto es así. Estamos viendo el mercado de fichajes de este año que hasta el Atlético de Madrid está haciendo muchísimos fichajes muy atractivos, algunos de ellos, y se están dejando una pasta y podríamos incluso debatir que el Barça tenga peor plantilla que el Atlético de Madrid. A día de hoy creo que no es uno de los clubes más, digamos, atractivos para que un jugador fiche, pero sí que estoy convencido
además de que lo ha sido, de que lo volverá a ser. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el Barça estoy seguro que volverá a ser uno de los clubes más atractivos para fichar jugadores, solamente que hoy no lo es. Sin más, déjame en tus comentarios si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo con algunas cosas de las que he dicho aquí, y por favor dame una suscripción, ya que es completamente gratuito y me ayudas un montón, ya que el canal es completamente nuevo. Sin más, hasta el siguiente vídeo. Gracias por verme.